y los que no pudieron estar en clase van a poder observarla como si hubiera estado en clase. Listo, ya estamos grabando. Bueno, en ese orden de ideas, entonces procedo a compartir, a presentar. En esta plataforma es presentar, no compartir. El Paint que tengo listo. Listo, chicos, estábamos trabajando. ¿Sí pueden observar? Bien. Sí, profe. Entonces, dentro de lo que alcanzábamos a ver la clase pasada, ustedes pudieron notar que estamos trabajando directamente en tres grandes verbos, en tres verbos modales, ¿sí? Estos verbos modales son should, que es el que está aquí, son el ought to, que es el que está aquí, o que también decíamos que funcionaba como el oughta, y tenemos también el otro verbo modal, que es el verbo had better, pero pues vamos a enfocar principalmente en los dos primeros, ¿sí? Que son el should y el otro que es el ought to, o el oughta, también lo dicen en algunas partes de Estados Unidos, especialmente en Nueva York, no dicen ought to, sino dicen oughta, ¿sí? Bueno, en este caso el should dice el uso del should. El should lo utilizamos cada vez que queremos dar un consejo o una opinión, ¿sí? El should, como ustedes pueden observar acá, permítanme lo marco, el should ya pueden observar cómo se escribe, ¿cierto? Pero el should también se puede expresar de forma negativa, entonces yo puedo colocar el shouldn't, como dice acá, aquí ya está contraído, o en su defecto después del should puedo colocar la palabra not, ¿listo? Como queramos, pero en este caso lo ideal o lo mejor es que ustedes utilicen la contracción. ¿Cuál es la contracción? El shouldn't, que es lo mismo que decir should not, como lo puse aquí arriba. Hagan de cuenta que este not va seguido de este should. Entonces, después de colocar el should va la forma simple del verbo. La forma simple del verbo, ¿sí? Vamos a ver entonces el primer ejemplo. Entonces, en positivo, mira, aquí estás en positivo. Entonces, generalmente esa opinión o ese consejo se da para enfrentar una situación. Entonces, aquí dice, your grades aren't very good. Cuando dice your grades aren't very good, está diciendo tus notas, estas grades son notas, estas notas no son muy buenas. Entonces, uno dice, bueno, aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que no son buenas, ¿cierto? Entonces, hay que mejorar esas notas. ¿Cómo se mejoran las notas? Aquí viene el concepto y aquí es donde viene la palabra should. Mírenla acá. Acá está la palabra should y aquí está el verbo en su forma básica. ¿Qué le dice ahí? Ah, como tus notas no son tan buenas, entonces dice, you should, ese should puede traducir como tú deberías, ¿sí? Estudiar harder. Harder significa más duro. Podría estudiar con más intensidad, más fuerte. ¿Listo? Entonces, nótese que en ese caso estamos dando un consejo para mejorar esa situación que está dada inicialmente. ¿Con qué se da? Con esta palabra o con este verbo modal conocido como el verbo should. ¿Listo? Este verbo study está en infinitivo en su forma simple. Study, que es estudiar. ¿Sí? Tú deberías estudiar más duro. ¿Listo? Esto en el caso de la afirmación. En el caso de la negación, aquí va un negativo, si lo pueden observar, aquí dice, you shouldn't, así es como se pronuncia, you shouldn't, ¿sí? You shouldn't talk so much, negación, you shouldn't talk, tú no deberías hablar. Este talk es la forma básica o la forma simple del verbo, que es lo que me plantea acá, que es el mismo que aparece en study. ¿Sí? En study en acá, que ya se había señalado. Entonces, tú no deberías hablar tanto durante es during, the classes, durante las clases. Entonces, ahí estamos dando un consejo de forma negativa desde el punto de vista estructural, ¿no? Desde el punto de vista gramatical. No estamos diciendo que estamos dando un consejo negativo. Es un consejo
también es un buen consejo, pero en este caso el consejo se está dando desde el punto de vista o desde la perspectiva gramatical en la forma negativa del verbo should. Aquí está la negación del should, que es la N''T. ¿Listo, chicos? Entonces, para que tengan en cuenta eso, desde el punto de vista de cómo se debe trabajar ese debería. Entonces, aquí, ¿qué traduce? Tú no deberías hablar tanto durante las clases. Entonces, el should solito es deberías y el shouldn't sería no deberías. Bueno, dependiendo de con qué pronombre personal lo estemos trabajando. ¿Vale? Esta parte la voy a enviar como imagen al grupo para que ustedes la vayan archivando y la vayan desarrollando o la tengan en cuenta para poder desarrollar las actividades posteriores. Listo. Ahora seguimos con el ought to. El ought to. ¿Listo? Permítanme con el ought to. Voy entonces a enviar mejor la imagen del ought to. Listo. Ahora ahí se ve el ought to, ¿cierto? Entonces dice, explicación. We can use ought to instead of should to give an advice or an opinion. Entonces traduce, nosotros podemos usar el ought to, instead of significa en vez de should, para dar un consejo o una opinión. Entonces en este caso estás diciendo, yo puedo utilizar también el ought to, como una forma distinta de utilizar el should. ¿Sí? Entonces, si yo no quiero usar el should, porque me canso de decir el should o porque me parece que dentro de la explicación que estoy dando estoy usando muchas veces el should, entonces lo que puedo hacer es utilizar el ought to para que no haya tanta repetición de la misma expresión should. Entonces hay otra forma también de dar un consejo o una opinión, que es el ought to. Y al igual que el should, el ought to tiene su forma tanto positiva y su forma negativa. Nótese que en este caso el ought to no tiene negación, no tiene contracción, corrijo. El no siempre va a estar ahí visible. A diferencia del shouldn't, que colocábamos el N''T y lo uníamos con el should, en este caso el ought to, si lo queremos utilizar en negativo, no se contrae, no se puede contraer. ¿Listo? Entonces siempre se va a ver así como se ve acá. Y después del to, tanto en ought to como ought not to, va la forma simple del verbo. Entonces, nótese que vamos a utilizar las mismas oraciones que trabajamos en should, pero entonces con ought to. ¿Cómo quedaría? La forma positiva, aquí están más. You ought to study harder. Tú deberías estudiar más fuerte o con más intensidad. Y la negación, you ought not to talk so much. Tú no deberías hablar mucho. ¿Listo? Entonces, nótese que es muy sencillo. La diferencia radica en ¿qué? En el not. Aquí está el not, sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente. Otra forma de dar un consejo o de dar una opinión para, digamos, hacer más variable la explicación del idioma. ¿Listo? Voy a enviar también esta imagen así con esas indicaciones para que les quede fácil. ¿Listo? ¿Qué traduce? También podríamos decir, tú deberías estudiar más duro o tú no deberías hablar tanto. ¿Listo? Ahora vamos a colocar el had better. ¿Listo? El had better en este caso, yo lo voy a pasar a compartir. El had better en este caso tiene otro tipo de traducción y dice, use. We use had better when it's advisable to do something. If you don't, there will be a problem or a danger. Entonces dice, utilizamos el had better
cuando es posible dar un consejo de hacer algo, cuando es aconsejable hacer algo, ¿sí? Entonces, si tú no lo haces, habrá un problema o habrá un peligro, ¿sí? Entonces, es más como una especie de advertencia, se had better, ¿sí? El had better es como una especie de advertencia, ¿sí? Entonces, también el had better está dividido en afirmación, como en negación. Entonces, tenemos el had better, la afirmación, y el had better not, negación. Al igual que el anterior, este not nunca se va a contraer con el better. Nunca se contrae. ¿Listo? El should sí se contrae con el not, haría shouldn't, que ya lo vimos, pero en el had better no. No, 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 y no se contrae. ¿Listo? Pero hay la posibilidad de contraer el had inicial con el pronombre personal. Por ejemplo, con I. Entonces yo puedo colocar I had, como dice acá, o en su defecto puedo colocar I apóstrofe D, que quedaría así, I better. ¿Sí? Entonces nótese que esto es igual a esto. Eso sí se puede contraer, pero el better not no se puede contraer, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, en ese orden de ideas, ya lo que podemos observar es que la misma oración, lo mismo que estamos trabajando en los tres ejemplos, para que quede más fácil de comprender. Entonces dice, I better study for the test or I'll fail. Entonces aquí se podría decir, yo mejor debería, ¿sí? Yo mejor debería estudiar para el examen o lo perderé. Entonces, si ven que ahí cuando dice el o lo perderé, está diciendo el problema o el peligro de no hacer esto. Entonces, esta es la forma correcta de utilizar el had better. ¿Listo? Entonces, una negación. Aquí sí la oración es distinta a las que hemos trabajado anteriormente, pero entonces dice, I better not meet my friends today. Entonces ahí está diciendo, yo mejor no debería encontrarme con mis amigos hoy. Este meet es encontrarse o verse con sus amigos. ¿Por qué? Porque se supone que está estudiando, ¿sí? Entonces, si se va a poner a estudiar, pues es estudiar y no ir a hacer visita con los amigos porque necesita pasar el examen y no. Entonces, es más o menos la forma en que nosotros deberíamos trabajar. Ahí está la estructura gramatical, hay un significado muy general que nos puede permitir acceder al el entendimiento, a la comprensión de esta estructura o de este verbo dentro de la estructura que se debe trabajar. ¿Listo? Aquí hay un pay attention. Pon atención, o sea que lo que se va a mencionar aquí es importante para que le pongan cuidado. Entonces dice, el should y el ought to se refieren a que es una buena idea, it's a good idea to do something. Es una buena idea hacer algo, digamos que puede mejorar mucho las cosas, pero el had better dice, there is a problem or danger if you don't follow the advice. Hay un problema o un peligro si no sigues el consejo. Entonces, en este caso, hay más obligación en realizar lo que dicen a uno con had better que con lo que le dicen a uno con el should o con el ought, o con el ought to. ¿Sí? Entonces, en este caso, si tenemos el should y tenemos el ought to, usted finalmente puede decir, sí, si quiero lo hago, si quiero no lo hago. Digamos que puede tener consecuencias, pero no catastróficas. El had better generalmente tiene consecuencias un poco más fuertes y ahí sí, pues cada uno tiene la responsabilidad de hacerlo o no hacerlo, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a enviar también la imagen correspondiente para que ustedes la tengan ahí y sepan qué fue lo que se explicó o cómo fue lo que se explicó. Igual, como ustedes saben, se está tomando el video respectivo y tan pronto yo lo pueda descargar y lo suba ¿qué?
a la red social, entonces se los compartiré sin ningún tipo de dificultad. ¿Listo, compañeros? Entonces, después de esto, lo que viene son unos ejemplos, tanto de afirmaciones como negaciones, ¿sí? Incluso preguntas para que lo tengan en cuenta en los 3 tiempos gramaticales. Entonces voy a proceder a mostrárselos para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, look at the following example. Entonces aquí tenemos una pequeña conversación. Entonces dice, I failed my test. Perdí mi examen. Entonces dice el B, ¿de verdad? ¿Really? You should study harder. Entonces aquí te dice, ¿de verdad? Entonces tú deberías estudiar más, ¿sí? O estudiar más fuerte. ¿Listo? En negativa, aquí dice, young children, o los niños pequeños, shouldn't watch violent TV shows. No deberían ver programas de televisión violentos. ¿Sí? Entonces, aquí en pregunta, tengo, I have a problem, dice uno. El otro dice, should I call my parents or my friends? Or my friend? Tengo un problema. ¿Debería yo llamar a mis papás o a mis amigos? Entonces, nótese que ahí surge una pregunta, una cuestión referente a si es buena idea llamar a los papás o si es buena idea llamar a un amigo. ¿Para qué? Para que le ayude finalmente a la otra persona a solucionar el problema que tiene esa otra persona. Recuerden que aquí generalmente hace referencia a un solo interlocutor y B otro interlocutor. Entonces, en este caso, aquí pues solo hay una oración, entonces solo hace referencia al interlocutor. Entonces, nótese, aquí está la afirmación, aquí está la negación donde la podemos observar, pues aquí en el N apóstrofe T. La pregunta, ¿por qué pregunta? Porque mire la estructura, aquí iniciamos con el should y después viene el pronombre personal. Sí, aquí está el pronombre personal. Cuando es afirmación o negación, siempre se inicia primero con el pronombre personal y después con el modal. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, John Children aquí sería el pronombre personal y el verbo modal sería el should. ¿Sí? Entonces, ojo porque la estructura es vital. Es vital para que ustedes comprendan si es afirmación, si es negación o si es una pregunta. ¿Listo? Entonces, para el caso del ought to, it's really cold outside, está diciendo, está haciendo mucho frío afuera, ¿cierto? Entonces dice el B, you ought to wear a warm jacket, deberías llevarte una chaqueta caliente, bueno, una chaqueta, ¿sí? Que te caliente, ¿sí? Entonces dice, el ought to rara vez es usado en negativas formas, o en formas negativas, pero si así fuera, ¿cómo se utilizaría? Entonces sería, you ought not to watch, tú no deberías ver televisión antes de terminar tu tarea. Entonces, aquí tenemos la respectiva negación. Y en lo que son las preguntas, pues finalmente aquí lo que están diciendo es que el ought to generalmente no se trabaja en preguntas, por lo tanto es muy difícil que se use. Incluso, como ustedes pueden observar, no hay ejemplo como tal. Entonces, preguntas solo con el should, pero afirmación y negación, tanto con should como con ought. ¿Listo? Mucho menos común con el ought. Y finalmente el had better. Entonces aquí tenemos el ejemplo para el had better. Entonces dice, you had better slow down. Tú mejor deberías desacelerar. ¿Por qué? Ahí posteriormente. You are driving too fast. Estás manejando muy rápido. Entonces el had better es la afirmación. Empezamos con el pronombre personal. En este caso el pronombre personal es you, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ahora la negación. You had better not forget to pay your tuition. If you do, the university will kick you out. ¿Listo? Tú mejor
no olvides pagar, digamos como que este tuition hace referencia a la membresía o a la matrícula o al derecho de continuar ahí. Si tú lo haces, la universidad te sacará. ¿Sí? Entonces, si no paga, pues lo sacan. Y lo mismo que con el Log2, en este caso el Had Better, generalmente no tiene una forma de trabajarse desde el punto de vista de la pregunta. Es decir, no aplica en este caso, al igual que en el auto. Entonces, teniendo en cuenta esta información, ya a ustedes les va a ser mucho más sencillo, se les va a ser mucho más fácil poder trabajar. Entonces dice, vamos a ver esa parte, dice, there is a difference in the negative form as well. You can make a contraction only with the verb should. Hasta ahí dice, hay una diferencia en la forma negativa también. Tú puedes hacer contracciones únicamente con el verbo should. Ya lo habíamos dicho, era evidente en toda la explicación que habíamos trabajado, ¿sí? Not the other two. See examples below. Also, note the position of the word not in the negative sentence below. Entonces, no en las otras dos. Mire los ejemplos abajo. Además, note la posición de la palabra not en la forma negativa del verbo abajo, ¿sí? The word not goes after should. La palabra not va después del should y el had better. But in the middle of ought to. Pero en la mitad del ought to. Y aquí nos dan el respectivo ejemplo. Entonces, aquí esta pequeña diferencia es la que puede hacer que ustedes fallen desde el punto de vista gramatical. Tienen que poner mucha atención en esa parte para que puedan desarrollar adecuadamente esos puntos. ¿Listo? Entonces les voy a hacer llegar esta imagen doble para que puedan abarcar toda la explicación que se está dando por acá. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, muchachos, posterior a eso, aquí vienen unas explicaciones muy similares a las que hemos trabajado, ¿sí? Y ya entonces vamos a pasar a la actividad que se propone, la primera actividad que está propuesta en la página 5 de la guía. Entonces, me imagino que ya ustedes tienen la gran mayoría la guía, ¿sí? ¿Sí? La guía de manera física, para que entonces, por favor, se pongan juiciosos a trabajar ahí. ¿Y cuál es la idea del ejercicio? La idea del ejercicio, ya voy a pasar a compartir esa parte. La idea del ejercicio es que ustedes puedan desarrollar esto. Entonces aquí dice, el ejercicio 1 dice, complete cada oración con el verbo modal apropiado. ¿Cuál verbo modal apropiado? El ought to, el had better y el should. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Fácil. Tienen que colocar en cada uno de los espacios uno de esos tres. ¿Listo? Uno de esos tres. Son 8 oraciones. Posterior a que lo hagan, voy a requerir que hagan la traducción. Entonces, por lo tanto, primero lo que van a hacer es completar las oraciones con el verbo modal adecuado. Tengan en cuenta la explicación que acabamos de hacer para que lo puedan hacer. Y posterior a que lo terminen, van a hacer la traducción al español. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, completar la actividad y traducir a español. Les voy a enviar la imagen, aunque yo sé que ustedes la tienen allá, página 5, les voy a enviar la imagen para que ustedes sepan cuáles son las oraciones que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, colocar los verbos modales estudiados. Acuérdense que pueden ir tanto en afirmación como en negación o en pregunta. Poner los
verbos modales de manera adecuada de acuerdo a lo visto hoy. En ese orden de ideas, chicos, tengo en este instante, en este momento, tengo las 11:34. Creería yo que 20 minutos son más que suficientes para poder desarrollar la actividad, ¿sí? Entonces, de las 35 a 45 a 55, ¿listo? Entonces, retomamos a las 11:55, miramos si ya terminamos y verificamos entre todos si quedó bien. ¿Les parece? Listo, chicos, yo voy a estar pendiente de ustedes. Empezamos a desarrollar la actividad a partir de ya. Voy a dejar de grabar mientras hacen la actividad y vuelvo a iniciar grabación cuando terminen de hacer la actividad, ¿vale?